Buenos días, os damos la bienvenida a este segundo webinar sobre gentrificación y género, impactos y posibles respuestas en el contexto de COVID-19. Antes de empezar, os explico brevemente el desarrollo de esta sesión. Estamos realizando un streaming por el canal de YouTube de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona y como contamos con ponentes de Barcelona, de Madrid y Viena, hemos decidido minimizar contingencias y realizar el seminario en castellano. Si todo va bien, oiréis la presentación de Ricarda Goetz, también traducida al castellano. La afiladora llevará a cabo su intervención en catalán. Una información práctica para quienes os conectéis desde YouTube. Cuando se carga la página, el cursor del reproductor se sitúa al inicio de la emisión para ver el webinar desde el principio. Si nos queréis seguir en directo, tenéis que arrastrarlo hasta el final de la barra. Para la inauguración del seminario contamos con Laura Pérez, tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, que dará paso a los autores del segundo informe de esta serie de encargos para conocer la realidad de la gentrificación en nuestra ciudad desde la perspectiva de género. Después de la presentación de este estudio, daremos paso a un panel de 3 ponentes y tras este habrá un espacio de debate. Marc Camarasa compartirá vuestras preguntas y reflexiones que desde ya podéis ir colocando en el chat del YouTube. Gracias igualmente a todas las compañeras y las técnicas que estáis haciendo posible este streaming. Y ya le cedo la palabra para la inauguración a Laura Pérez, cuarta tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona. Muchas gracias y buen webinar. Gracias, Laura, cuando puedas. Muchas gracias, Sonia. Gracias también a todo el equipo que ha hecho posible que a pesar de la distancia y del momento complicado encontremos las herramientas para seguir reflexionando alrededor de los temas de ciudad. Este webinar que presentaba Sonia, centrado en los impactos y posibles respuestas en el contexto COVID a la mirada de la gentrificación desde la perspectiva de género, que ha trabajado el equipo que hoy hará la presentación, pero también agradecer específicamente a la Dirección de Transversalidad de Género y Usos del Tiempo, lo que quiere es profundizar sobre un fenómeno de ciudad. De hecho, el momento COVID está planteando nuevos retos, nuevos fenómenos que se pueden derivar de la realidad actual, que nada tienen que ver con la gentrificación, pero que también pueden ser incluso la base para fenómenos de gentrificación en un futuro próximo. El interés por parte de capitales financieros de adquirir o de comprar en un momento de crisis como la actual terrenos, edificios, grandes zonas estratégicas de la ciudad de Barcelona nos puede llevar en un futuro a fenómenos que ahora mismo ni se plantean en el momento en el que se habla de un fenómeno que es todo lo contrario a nivel urbano, que sería la desertización del centro, en el caso de Barcelona, la desertización del Raval, de Ciutat Vella, de la zona del Gòtic, y cómo deriva esto a vacíos en los locales, a dificultad por seguir tirando adelante la actividad vecinal, el vacío de las calles cuando los comercios cierran las persianas. Por lo tanto, son diferentes los fenómenos que tienen lugar en la ciudad y hoy queríamos profundizar sobre uno que yo creo que se pone en estudio en un momento determinado, mucho después de que estuviera sucediendo. De hecho, el término gentrificación se empieza a visibilizar, se empieza a estudiar cuando las ciudades ya están sufriendo los efectos de la gentrificación. Estamos hablando de procesos de sustitución de la población que tienen unos efectos también en las propias dinámicas y en el espacio público de nuestras ciudades, un desplazamiento no deseado por parte de población residente con unas características determinadas que también en el estudio queríamos analizar, cuáles son estas características, cómo impacta de manera diferenciada en hombres y mujeres y la llegada de nueva población que viene a ocupar ese espacio que dejan vacíos la población expulsada, que tiene una característica común, que es que tienen un mayor poder adquisitivo. Yo, como concejal de distrito, podría poner algún ejemplo práctico de cómo esto se ha vivido en algunos territorios como el Pobla Sec, como Hostafrancs,
barrios donde la población de personas mayores, de vecinos, de personas migrantes, de gente que construye barrio, tejido vecinal, ¿no?, que es la que da vida a nuestros barrios, de repente se encuentra con un anuncio en internet de una promotora que dice que sus pisos van a pasar a ser, después de la obra que van a realizar, pisos de lujo. Pisos de lujo con una subida de alquileres que no van a poder asumir, por lo tanto una expulsión que va derivada o que va de la mano de algunas prácticas también de expulsión, donde algunas empresas, aquí pues hemos tenido casos como el de Meca Premium, bueno, hemos tenido desafortunadamente varios casos en la ciudad de edificios enteros donde el móvil inmobiliario obligaba a esos vecinos a acabar dejando sus viviendas sin tener garantizada que a través de una obra podrían volver después. Y de hecho, aquí intervenciones del ayuntamiento por la compra de edificios enteros han significado de alguna manera los procesos de resistencia de la administración pública para la protección del derecho a la vivienda, pero también del derecho a no ser expulsado del barrio en el que tienes las relaciones sociales, en el que conoces al tejido comercial, y esto nos lleva a pues, otras derivadas como la soledad de la gente mayor, que cuando la sacas de su vivienda pues tiene muchas dificultades de volver a tejer esa red vecinal que necesita. Esto tiene una cara también de monoparentalidad tremenda, la dificultad de sostener la economía, y de hecho este estudio lo que quería era analizar cómo estos cambios o cómo un fenómeno como el de la gentrificación afecta a las mujeres en la ciudad. Y de entrada, como muchos escépticos nos podrían decir, son fenómenos que afectan a la globalidad de la ciudadanía y que tienen una mirada mucho más de clase que de género. Yo creo que el estudio demuestra y que todo el trabajo que hacemos también desde la dirección y desde el propio ayuntamiento es demostrar que no hay una política pública neutral género, que la ciudad no es neutral género, que cuando hablamos de clase social también el impacto diferenciado en hombres y mujeres está claro. Elementos como la división sexual del trabajo, las características de la ocupación femenina, normalmente más precaria, parcial, discontinua, con el peso de la brecha salarial, la sobrerepresentación de las mujeres entre la población mayor y entre los hogares monoparentales, hacen que ese contexto de la gentrificación, una parte importante estén en el centro las mujeres, teniendo en cuenta, como decía antes, ¿no?, esos diferentes ejes de la desigualdad, pero en todo caso las mujeres serán más vulnerables a ser desplazadas de sus propias casas y de los barrios. La gentrificación además conlleva una modificación, decía antes, del espacio público. También hemos visto, y quería poner un segundo ejemplo, cuando se hacen propuestas de pacificación del espacio público, de mejoras en el espacio público, incluso en ocasiones derivadas de procesos de participación de urbanismo con mirada de género, se despierta el miedo de la población residente a que esas mejoras en el espacio público acaben derivando en una expulsión o en un proceso de gentrificación. Aquí el caso de Radas y Concordia, que son dos calles, un cruce de dos calles en el Poblasec, que fueron unas obras de mejora del espacio público que tuvieron que pararse, repensarse y modificarse por el miedo lícito de que esa mejora en el espacio urbano, esa mejora en la calidad del espacio urbano, derivara en una subida de precios de la zona, de las viviendas, que hicieran insostenible mantener su vivienda. Por eso es tan importante una política de regulación de subida de alquileres, de poner precio a la especulación, de poner límite a las subidas de precio y a la especulación con un derecho fundamental como es el de la vivienda, y porque esa transformación del espacio urbano también deriva a sus usos, al tejido comercial, al asociativo, y tiene un impacto en la vida cotidiana de esa población residente que no ha sido expulsada y que se quedará. De la mano de algunas de las ponentes de hoy intentaremos también dar respuesta, profundizar a estos análisis que yo daba problemática e intentaba también poner ejemplos concretos.
Por eso en esta sesión pondremos en el centro en los cuidados, en la calidad de vida urbana, en contextos de gentrificación, porque creemos sinceramente que nuestro mandato en la ciudad de Barcelona es hacer una ciudad más feminista, más cuidadora y que ponga la vida en el centro. Así que el webinar de hoy, para empezar, avanzaba Sonia, contaremos con María Gabriela Navas y Marc Dalmau. Ellos son investigadores de OACU, del Observatorio de Antropología de Conflicto Urbano, que nos presentarán el segundo de los estudios encargados sobre gentrificación y género. María Gabriela Navas, ella es arquitecta y doctora en Antropología Social por la Universidad de Barcelona. Además, es coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología de la Arquitectura del GRECS en la Universidad de Barcelona. Y por otro lado, contamos con Marc Dalmau. Él es sociólogo de formación y doctor en Antropología Social y Urbana. Es socio fundador de la cooperativa La Ciutat Invisible, que conocéis muy bien algunos de los temas y de los casos de los que hablaba ahora del distrito de Sants-Montjuïc, y forma parte de OACU de la Universidad de Barcelona. Aquí ponía entre sus motivaciones la vocación de trabajar para la justicia y la transformación social y hacerlo a partir de estudios, entiendo, como el que hoy presentaréis, estudios urbanos y de historia social. Nada más que esperar que esta sea una sesión fructífera para todas y que podamos seguir compartiendo esta inteligencia colectiva para hacer frente a los retos que tenemos de la ciudad, sin olvidar y sin dejar de incorporar esta mirada de género que defendemos por la importancia a la hora de hacer también política pública. Muchísimas gracias. De acuerdo, pues començo jo directament, no? Venga. Bueno, muchas gracias por las palabras de Laura Pérez y bueno, gracias por habernos invitado a compartir pues, los resultados del estudio encargado por el Departamento de Transversalidad de Género sobre la gentrificación y en concreto su aplicación en el Poblenou. Y nada, es muy importante, yo creo, empezar a hablar más de estos temas, trabajarlos adecuadamente para intentar pues evitarlos en un futuro próximo. Bien, primero empezaremos con un pequeño preámbulo. Yo creo que Laura ya ha hecho bastante una introducción al concepto de la gentrificación, pero empezaremos con un pequeño preámbulo teórico porque nos parece muy importante el tema metodológico. El otro día también pudimos ver la exposición de los compañeros del primer estudio y veíamos que era muy importante en temas de estudiar la gentrificación y hacerlo desde una perspectiva de género, pues estos temas metodológicos. Bien, sin más, empecemos. No hace falta recordar lo que es la gentrificación, ¿no? La definición básica es el proceso de desplazamiento y de sustitución progresiva de población autóctona de rentas bajas de algunos barrios por habitantes de renta superior. Muy rápido, el origen es de la socióloga Ruth Glass, del 1964, cuando estudió el caso de la transformación de un barrio obrero de Londres. Bien, desde entonces el tema y el fenómeno se ha globalizado, se ha diversificado y ha conllevado muchísimas discusiones y muchos debates teóricos. Por lo tanto, y toda esta falta de consenso en la definición del fenómeno nos lleva al primer problema metodológico serio, que es su correcta medición y su demostración empírica, ¿no? Es muy difícil en la opacidad del mercado inmobiliario pues saber exactamente medir cuáles son los procesos estos de desplazamiento y sustitución. Así que nosotras hemos partido de una definición mínima que dice que cualquier proceso de gentrificación lo que se trata es de dos tipos de movilidades. Una, la del capital, es decir, un movimiento importante de inversión o de reinversión sobre el entorno construido, en conjunción también con los ciclos económicos de acumulación, y otro, un desplazamiento involuntario o expulsión de los residentes tradicionales. Muy rápido, ¿cómo afecta esto a las mujeres? Pues bien, evidentemente los procesos de gentrificación, ya lo decía Laura también, como movimientos de recomposición sociourbana, lo que conllevan es un movimiento, una transformación de la producción de desigualdades de género, ¿no? Y evidentemente no afecta igual a las mujeres normalmente las mujeres pobres son las más expulsadas, pero también, bueno, en el análisis clásico
que se ha hecho desde los estudios feministas de la gentrificación, siempre se tendía a poner mucha importancia en el tema de la causalidad, ¿no? En qué papel, qué rol jugaban las mujeres en esta causalidad de los procesos de gentrificación, ¿no? Entonces se las acostumbraba a identificar o bien como agentes, ¿no? En mujeres de alto poder adquisitivo, correspondientes muchas veces a esta clase global de la service class, y otras veces también en el otro lado, ¿no? Una polarización social como víctimas, ¿no? Estas mujeres pobres, muchas veces racializadas, mujeres mayores, que normalmente son las víctimas preferenciales de esta clase de procesos. Nosotras, en el Poblenou, hemos intentado construir un sistema de indicadores de impacto de gentrificación y género, que le hemos llamado SIGEN, y que de alguna manera partía de estas premisas metodológicas que pretendían ajustar un poco la mirada para estudiar este proceso de gentrificación desde una mirada de género. Entonces, bueno, hemos partido de un enfoque relacional e interseccional, ¿no? Evidentemente es importante no solamente ver cómo afectan los procesos de gentrificación a las mujeres, sino también cómo afectan a las diferentes edades y ciclos de vida, en su condición de migrante o de población autóctona, etc. Es muy importante, yo creo, también incidir en el análisis de las causas y no solamente en los efectos y las consecuencias de estos tipos de procesos. Por el otro lado, es conveniente tener una mirada larga. Es decir, estos procesos no son consecuencia de 10 años de transformación urbana, sino de 40 y 50, es decir, de ciclos largos de transformación urbanística. Es muy importante esto porque no solamente normalmente los procesos de gentrificación van aparejados a una etapa de degradación previa muy importante que explica el propio proceso de revalorización del territorio. Es decir, estos fenómenos que decía Laura de desertificación y de gentrificación van unidos, son lo mismo, son expresiones de un nuevo tipo de urbanismo neoliberal que por ser global pues no está muy extendido. Y ya muy rápido, para dejar paso a la explicación del sistema de indicadores, también ver que evidentemente hay diferentes tipos de tipologías de gentrificación. No es lo mismo la gentrificación productiva que la comercial, que la residencial, o por procesos, ¿no? No es lo mismo pues, la gentrificación por nueva construcción, que se llama, o la gentrificación de rehabilitación de barrios antiguos. Y para acabar con esta parte introductoria, pues la importancia de los dispositivos de anclaje de la inversión, que suelen ser pues, equipamientos culturales, centros comerciales, que lo que hacen es fijar la capacidad de atracción y territorializar de alguna manera estos procesos de captación de inversión y de gentrificación. Y ahora pues doy paso a mi compañera Gabriela, que explicará un poco pues, cómo hemos activado este sistema de indicadores. Muchas gracias. Sí, buenos días. Gracias, Marc. Gracias al Ayuntamiento y a todo el esfuerzo que hay detrás por organizar este webinar. Yo voy a presentar muy resumidamente la estructura y la metodología de los indicadores. Así que voy a compartir pantalla. El conjunto de indicadores SIGEN, que es Sistema de Indicadores de Impacto de Género y Gentrificación, está orientado al diagnóstico y análisis de los impactos sociales derivados de procesos de gentrificación sobre el territorio desde una perspectiva interseccional y con un enfoque de género, que ha prestado particular atención justamente a las consecuencias que ha tenido este proceso de mercantilización en el espacio de la vida cotidiana de las mujeres. Este sistema de indicadores fue aplicado al barrio de Poblenou, lo que implicó un estudio de las transformaciones urbanísticas que han afectado el sector, puesto que un análisis del barrio implicó justamente entender cuáles han sido las grandes reformas urbanísticas que se han ejecutado en los últimos años en las zonas limítrofes. Por este motivo, de manera complementaria, se ha revisado, pues se ha hecho un esfuerzo de revisión de toda la evolución histórica de los planes urbanos ejecutados en Poblenou y sus alrededores. Así pues, si bien se ha focalizado la aplicación del SIGEN al barrio del Poblenou, que es el número 68 que vemos en pantalla, también se ha incorporado al estudio el barrio de Parque y La Yacuna, que es el número 66, como una de sus zonas limítrofes para poder estudiar sobre el terreno y poder contrastar así estas dos áreas que actualmente están experimentando fuertes presiones urbanísticas e inmobiliarias
traduciéndose en formas específicas de formas de sociabilidad que fueron identificadas desde la aproximación etnográfica realizada. Sobre la estructura y la metodología del SIGEN, el SIGEN indaga los aspectos vinculantes al concepto tradicional de gentrificación, es decir, cómo la apropiación del capital de zonas residenciales estratégicas para acumular plusvalías ha incidido en el desplazamiento residencial de vecinas tradicionales del barrio debido al incremento de la renta urbana para ser reemplazadas por residentes de mayor poder adquisitivo, integrados también por mujeres, como explicaba Marc, que también operan como agentes gentrificadores. Sin embargo, los indicadores sobre desplazamientos, es decir, aquellos orientados a medir el nivel de resistencia frente a la violencia urbanística, de satisfacción del régimen residencial y de percepción del moving inmobiliario, son tan solo un eje dentro del sistema que hemos armado, ya que el SIGEN entiende a la gentrificación como un proceso dinámico y complejo, y sobre todo está orientado a detectar aspectos sintomáticos de la gentrificación susceptibles de ser identificados en las afectaciones del tejido comercial y social de un barrio. Bajo esta premisa, el SIGEN está orientado en dos grandes bloques: apropiaciones del espacio urbano y producción de la ciudad. Y estos dos grandes apartados troncales que estructuran el sistema de indicadores están compuestos por 9 ejes temáticos, y cada uno de estos ejes está compuesto por diferentes indicadores. Los ejes agrupados dentro de lo que hemos llamado como apropiación del espacio urbano son diversidad, vínculos comunitarios, proximidad y confort comunitario. Y los ejes del ámbito de el apartado de la producción de la ciudad son segregación, vulnerabilidad, turistificación, renovación urbana y renovación del capital y desplazamientos. Por eso decía que el eje de desplazamientos está incorporado, pero además el sistema entiende a la gentrificación como algo dinámico y complejo, y por eso integra otros ejes y otros indicadores. Los indicadores que integra cada eje han sido analizadas desde una aproximación etnográfica y por tanto se trata de un sistema de indicadores de carácter cualitativo que pretende ser de utilidad para monitorizar los impactos de género de la gentrificación y captar aspectos que puedan explicar desde la dimensión vivida y percibida del espacio aquellos fenómenos que suelen resultar evidentemente opacos para una mirada cuantitativa basada en análisis de datos cuantitativos estadísticos. La escala de medición que propone el SIGEN parte del criterio de colocar la producción de la vida urbana en el centro del análisis para identificar aspectos sintomáticos a la gentrificación. En función del nivel de valoración asignado a cada indicador de acuerdo a su grado de impacto en la cotidianidad de las mujeres, y en este caso concreto, por supuesto, en las mujeres que viven en Poblenou. Para identificar el nivel de cada uno de los indicadores dentro de cada eje temático, se recolectaron datos sobre el terreno, datos cualitativos, a partir de métodos etnográficos. A partir de itinerarios comentados en compañía de mujeres que han vivido desde la infancia en el barrio para conocer sus memorias, también a partir de observaciones en el espacio público para identificar ciertas fronteras de género que se materializan en el uso del espacio, y también a través de talleres realizados con vecinas del barrio para conocer sus testimonios en relación a la violencia urbanística que han experimentado y también conocer los cambios que han observado en las dinámicas comerciales y cotidianas del barrio. La recopilación de datos se concretó a partir de técnicas de registro creadas para sistematizar el resultado del trabajo de campo, del trabajo etnográfico, y para poder configurar así la base de datos cualitativa que alimenta el sistema de indicadores. El registro de las observaciones, así como de los itinerarios, se realizó a través de fichas concebidas como una suerte de guías de observación para valorar en tiempo real y sobre el terreno el nivel de cada uno de los indicadores en función de las prácticas espaciales observadas y de las percepciones recogidas a partir de los testimonios.
A cada indicador se le otorgó una valoración entre 1 y 5, en donde 1 es equivalente al nivel más bajo y 5 el más alto, y finalmente se extrajo un promedio de cada indicador para calibrar el total de los datos recopilados en estas guías de observación. Por ejemplo, aquí tenemos el eje de diversidad dentro del apartado de apropiación del espacio. Esta es la guía de observación de este eje, y entonces sobre el terreno se iba colocando el nivel correspondiente a cada indicador, y finalmente la valoración que le dimos a cada indicador fue en función del síntoma de gentrificación que eso implicaba. Es decir, mientras más alto era el nivel registrado en cuanto a la valoración de la calidad de la vida urbana, evidentemente más bajo era el síntoma de gentrificación. Y asimismo acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo con el eje de proximidad. Este es el tema de las encuestas que se repartieron en los talleres, en donde las participantes registraban en un nivel del 1 al 5 cada una de las preguntas orientadas al análisis de cada indicador, y después se realizó la valoración bajo el mismo criterio de medir este resultado en función del impacto sintomático de gentrificación según el nivel alto, medio o bajo. Esta es una estructura completa, digamos, del sistema de indicadores, que la pueden ver en pantalla, con los dos grandes apartados, cada apartado con sus 9 ejes en total, y cada eje con sus indicadores aplicados a cada barrio, y el resultado final de cada eje con esta medición del síntoma de la gentrificación en función de si es un síntoma alto, medio o bajo, ¿no? En definitiva, la medición de los indicadores cualitativos ha sido obtenida de la media de los resultados registrados obtenidos en estas guías de observación y en las encuestas, en función de su incidencia en el proceso de gentrificación. La escala de medición que propone el SIGEN, como decía, es la valoración alta, media o alta, en función de este valor cualitativo medido entre el nivel 1 y el nivel 5, ¿no? Todo su análisis está atravesado por una perspectiva feminista que pone en el centro la calidad de la vida urbana, y es así como se ha analizado y se ha valorado cada uno de los indicadores, y en función de ello se han detectado los síntomas de la gentrificación. Esta medición responde a un criterio polarizado que concibe el tejido social basado en prácticas de cuidado para la sostenibilidad de la vida como una contradicción inherente al proceso de mercantilización de un barrio, que desencadena en un proceso de gentrificación. En ese sentido, mientras más bajo sea el nivel registrado de cada indicador cualitativo en relación a la calidad de vida urbana, más altos serán los síntomas de gentrificación. En otras palabras, y de una forma muy esquemática, la escala de medición de los síntomas de la gentrificación en relación al valor de cada indicador responde a esta lógica. A mejor calidad de vida urbana, menor síntoma de gentrificación. Entonces aquí tenemos el resultado total de cada uno de los indicadores por cada uno de los ejes en función de los síntomas identificados. Y el alcance de este sistema de indicadores pues tiene como objetivo principal poder monitorizar los procesos de gentrificación en los barrios, y por eso tiene una vocación de largo alcance, ya que si se lo aplicara regularmente permitiría crear y actualizar una base de datos cualitativa obtenida en función de la aplicación de estos sistemas. Se la podría, por ejemplo, renovar cada año para así poder identificar posibles cambios en la valoración de los indicadores. La base de datos cualitativas que el SIGEN permitiría construir permitiría también detectar, por ejemplo, aquellos indicadores que han pasado de síntomas de nivel bajo o medio a un nivel alto, con la finalidad de poder canalizar actuaciones de políticas urbanas que blinden los efectos de la mercantilización sobre la desarticulación del tejido vecinal, sobre las redes de cuidado o prácticas espaciales que atenúan la conversión de las calles del barrio en zonas convertidas en exclusivas solamente para la circulación o el consumo, ¿no? Por supuesto que para que esta tarea, digamos, sea posible, pues es necesario apostar por modelos de gestión urbana
que inviertan la lógica de la administración urbana empresarial y que pongan en un primer plano el valor de uso de los barrios en detrimento del valor de cambio. Así que bueno, dicho esto brevemente, le doy la palabra a Marco otra vez para comentar algunas conclusiones. Bueno, intentaré abreviar e ir muy rápido porque veo que nos estamos comiendo el tiempo de otras compañeras, aunque es verdad que el estudio pues, ha dado mucho de sí y teníamos muchas ganas de compartir el resultado, ¿no? Entonces, pues evidentemente perdonad por la brevedad, intentaré resumir. Bueno, básicamente, quien quiera consultar el estudio supongo que en breve lo podrá hacer. Y básicamente, pues bueno, básicamente después de estudiar un poco la producción sociohistórica de la producción urbanística del territorio, ya vimos que teníamos que cambiar la pregunta inicial del estudio. No era tanto si se había gentrificado o no, sino por qué no se había gentrificado más, teniendo en cuenta todas las operaciones de remodelación que se habían hecho desde la Vila Olímpica, el barrio del Fórum, la Diagonal Mar, la abertura de la Diagonal, el 22 Arroba en los últimos 20 años, teniendo en cuenta los 30 años de desinversión y degradación previa de la desindustrialización entre los años 50 y 80. Es decir, la pregunta inicial la cambiamos y dijimos ¿por qué el barrio de Poblenou no se ha gentrificado más? Bueno, sin más, vemos que el barrio del Parque La Llacuna tiene unos indicadores de Sigen altos, ¿no? Todas las tendencias indican que sí, que hay un proceso de reconversión socioeconómica muy importante en el territorio, que ha traído familias de alto poder adquisitivo y entre ellas muchas mujeres. Vemos pues que hay una gentrificación productiva, gentrificación por nueva construcción o New Build Gentrification, que el tejido residencial es relativamente nuevo y relativamente mixto. Bueno, voy a ir avanzando y luego vemos en cambio una de las paradojas del estudio, ¿no? Desde esta perspectiva de género, que nos ha sorprendido bastante gratamente y que respondería por qué el Poblenou no se ha gentrificado más de lo que ya está. Y es lo que hemos localizado, pues aparte de una vida comunitaria y unos lazos de sociabilidad y un vínculo social muy activo aún y muy intenso, lo que hemos detectado es que pese a que entre los desplazamientos residenciales hay una feminización de estos desplazamientos residenciales, los desahucios, por ejemplo, la mayoría de desahuciadas son mujeres con hijos a cargo muchas veces, sí que hay también una polaridad, ¿no? En la población femenina del barrio, porque hay mujeres de un poder adquisitivo alto que están llegando. Muchas veces esto también nos ha generado una ambivalencia muy grande, porque hemos visto cómo estas mujeres también tenían sensibilidad hacia estos temas, es decir, las propias mujeres que estarían protagonizando estos cambios también se opondrían a ellos. Es por eso que decíamos el ámbito contradictorio relacional de la gentrificación. Y bueno, las conclusiones del estudio son estas, ¿no? Que pese a todas las amenazas y toda la remodelación urbana, sobre todo del 22 Arroba, que ha sido un antes y un después en los planes urbanísticos del ayuntamiento, ¿no? en la gobernanza urbanística del ayuntamiento, pues pese a ello persisten unas redes de solidaridad, unas redes de cuidado y de reproducción social que no paran, pero atenúan o amortiguan pues, los efectos de la gentrificación, ¿no? Evidentemente esto no puede parar toda la proyección y los proyectos socio-urbanísticos de la zona, pero evidentemente hemos visto que es importante porque amortiguaba estas redes de cuidado pues estos procesos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al equipo de OACU por la exposición y por el trabajo realizado. Damos paso ahora a un panel cuyo objetivo es el de dar voz a los movimientos sociales, al movimiento feminista. Tienen en la agenda las vindicaciones sobre gentrificación y género, y otro aspecto que nos gustaría conocer es cómo se está abordando desde otras ciudades el fenómeno de la gentrificación y el género. ¿Hay políticas públicas feministas en los gobiernos locales para atajar la gentrificación? Por favor, ruego que seáis rigurosas con el tiempo de exposición. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Lavapiés Donde Vas.
que es un espacio compartido por personas que no sienten el barrio como una identidad a defender, sino como un paisaje de relaciones, afectos y prácticas de cooperación y apoyo mutuo, desde donde poder dibujar materialmente un cotidiano más justo, alegre y seguro para todos y para todas. El principal problema del lavapiés es la especulación que, de mano de un proceso de turistificación muy intensificado en los últimos años, está expulsando del barrio a sus habitantes. Esto en Barcelona nos suena. María Luisa Pérez Colina forma parte de este colectivo y es una activista que lleva más de 3 décadas participando en espacios autoorganizados, tanto en Lavapiés como en el resto de Madrid y del Estado, y lo hace desde el feminismo y el antirracismo. María Luisa, cuando quieras, por favor. Vale, entiendo que me escucháis. Vale, pues en primer lugar agradeceros la invitación, por supuesto, a este webinar y agradecer también todas las explicaciones que habéis dado ahora con esta investigación, porque es verdad que vosotros de alguna manera, o las investigaciones ponen datos y números y porcentajes y estadísticas a una realidad a la que desde los movimientos, digamos, de resistencia a esos procesos ponemos nombres, ¿no? Ponemos nombres propios, pero solo con estos números se pueden cambiar las políticas públicas. Bueno, lo de los 10 minutos me he puesto aquí un cronómetro, pero bueno, me paráis y ya está. A ver, en primer lugar quería presentar el espacio porque para la gente que no lo conoce, bueno, es un colectivo que nace en el 2017, cuando ya el proceso de gentrificación, que en el barrio de Lavapiés, como en los centros históricos de todas las capitales europeas como Barcelona, ¿no? Que es muy similar a lo que ha sucedido ahí, tiene el nombre de turistificación, que es un desplazamiento de población, pero que sustituye, como sabéis, a población residente por población de paso, ¿no? Por población turística. Entonces nosotros en el 2017 hicimos un pequeño informe para presentar públicamente en una asamblea cuando el proceso ya estaba bastante avanzado, y a partir de ahí el colectivo echa a andar y nos hemos dedicado a hacer multitud de cosas, desde bueno, más informes, artículos, jornadas por el derecho a la ciudad y muchas acciones de calle para visibilizar el problema también de una manera festiva y alegre que permitiera incorporar, ¿no? a más gente en esta protesta y la autodefensa del barrio, ¿no? De hecho, la última acción que hicimos fue un desfile de carnaval del entierro de la sardina, justo en febrero, antes de que nos confinaran a todas en casa. Vale, otra cosa muy importante para nosotras es contribuir generando, impulsando y sosteniendo todos los procesos de enredo o de fortalecimiento de tejido social, si preferís llamarlo así, del barrio, ¿no? Lo que, bueno, a mí me gusta mucho cómo lo plantea Raquel Gutiérrez Aguilar, que es una activista feminista mexicana, que habla de producir lo común más allá de las políticas estadocéntricas, ¿no? Y en este sentido, en este empeño nuestro, en los 2 últimos años estamos muy vinculados con otro espacio de resistencia que se llama Bloques en Lucha, en el barrio también, y también en otro que se está creando ahora. De hecho, ayer fue el primer taller que hemos llamado Sindicato de Barrio, en el que intentamos coordinarnos, trabajar juntos más bien, los colectivos que siguen vivos en el barrio, en un barrio muy, muy tocado. Vale, como sé que el tiempo pasa rápido y este webinar está centrado en temas de gentrificación o en el vínculo, ¿no? entre gentrificación y género, así que me gustaría explicar cuál es, desde Lavapiés Donadas, cómo pensamos la relación entre turistificación y feminismo en realidad, ¿no? Porque pensamos que el proceso turistificador es fundamentalmente antifeminista. ¿Por qué? Ya lo habéis dicho, porque ataca fundamentalmente las condiciones de vida materiales de las personas más pobres, más empobrecidas, diría yo, más precarizadas, y entre esa población más precarizada están siempre en una proporción altamente problemática las mujeres, y las mujeres también más empobrecidas, que no son cualquier mujer, ¿no? Son las mujeres, pues ya veremos más adelante, pues que racializadas, migrantes, con hijos a cargo, etc. Pero bueno, el ataque antifeminista de la turistificación se basa sobre todo en 3 puntos, ¿no? Es un ataque al derecho a la vivienda, es un ataque también a las condiciones laborales y es un ataque, por supuesto, una destrucción de las redes vecinales, ¿no? Del tejido social. En primer lugar, el derecho a la vivienda. Como habéis dicho,
las notificaciones de lanzamiento tienen fundamentalmente los nombres de mujeres, ¿no? Mujeres con hijos a cargo, mujeres diversas funcionales, mujeres racializadas, mujeres trans, mujeres precarizadas en general. Pero también decir que estas son las mujeres que son las más afectadas por ser empobrecidas, pero también son los cuerpos o las mujeres que están en primera línea de defensa de ese derecho a la vivienda. O sea, las mujeres, yo creo que nunca somos víctimas, ninguna persona es víctima, sino principalmente agentes de cambio, estés en la situación que estés. Y esto me parece muy importante resaltarlo, porque nosotras defendemos desde Bloques en Lucha mucho más a mujeres, pero las mujeres son las que están ahí en las asambleas defendiendo en primera línea el derecho a su hogar, a su vivienda y el derecho a vivienda para toda la población. En segundo lugar, respecto a las condiciones laborales, el proceso de turistificación cambia todo el tejido productivo cuando es monocultivo, sobre todo en los centros históricos, como el lavapiés del barrio, ¿no? De los barrios. Entonces, el lavapiés, cuando se pasa a la turistización, a lo que hay son comercios o venta de bienes y servicios dedicados a esa población de paso, lo cual significa trabajos precarizados y lo cual significa otra vez alta representación femenina, de mujeres como camareras de piso, de mujeres como camareras en hostelería, de mujeres como limpiadoras también de los famosos apartamentos turísticos, etcétera, etcétera. El mundo del turismo, el sector turístico, como se sabe, no redistribuye precisamente la riqueza y genera beneficios a base de una explotación y precarización bastante grande. Aquí, de nuevo, las mujeres demuestran que no se victimizan, sino que en esas condiciones también luchan por cambiar sus condiciones laborales, como hacen las Kellys, ¿no? Las camareras de piso, y su batalla por mejorar las condiciones laborales de las limpiadoras de habitaciones en los hoteles que todos conocemos. Respecto a las redes vecinales, esto es lo más grave que pasa, ¿no? Porque es una ruptura en 4 tandas, diría yo, ¿no? La ruptura de redes rompe primero las relaciones afectivas, rompe las redes de apoyo que sostienen materialmente la posibilidad de la vida en los barrios, rompen las posibilidades de organizarse para detener ese proceso, digamos que despolitizan o dificultan mucho las posibilidades de politizarse, de juntarse, y también convierten en escaparate, en fachada, en vacío, lo que era una pulsión de vida de los barrios, ¿no? Entonces, las redes afectivas, es evidente que la cercanía hace que nos crucemos en la calle, en la plaza del mercado, en las otras plazas, en los bares, en las calles, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando esto deja pasar, porque tus amigas, tus compañeras de batalla, tus vecinas se empiezan a ir, pues ahí hay bastantes cosas que se rompen, como todos estamos viviendo, bueno, los que vivimos en los barrios gentrificados y turistificados. Rompen las redes de apoyo. Esto es más importante si cabe, en el sentido de que la vida se organiza, si estás cerca, ¿no? Pues puedes, no sé, organizarte para comprar, para compartir que tienes a cargo hijos o que tienes a cargo personas con diversidad funcional, etcétera, etcétera. Esto se ha demostrado muy claramente cómo sostiene literalmente la vida, o sea, no es una frase, en el periodo de confinamiento, ¿no? Con la organización de las despensas populares, con la organización de las redes de apoyo mutuo, etcétera. Entonces, terminar con esto es terminar con la posibilidad de cooperar materialmente para sostener vidas muy precarizadas. Rompe la posibilidad de politizarse, porque cuando la gente se va yendo, las redes, los colectivos que vamos formando, el mismo colectivo Lavapiés donde vas, la gente no solo se está dejando el barrio, se está teniendo que ir del barrio, sino que se está teniendo que ir de Madrid a otros municipios, porque, bueno, pues aquí no hay quien viva por la especulación, en primer lugar, y segundo, porque la ciudad se vuelve directamente hostil, ¿no? Y en cuarto lugar, esta conversión a escaparate de lo que era la pulsión de vida del barrio. Esto me parece muy importante porque cuando se mercantiliza, se vende una marca, ¿no? Una marca de ciudad en un país que está especializado en la inversión inmobiliaria y turística. Es lo más importante. ¿Qué se vende en los barrios de centro? Pues en Madrid, en Lavapiés en concreto, se vendía la multiculturalidad, se vende la multiculturalidad y se vende la rebeldía, la juventud, un barrio muy vivo, tal. ¿Quiénes son los primeros expulsados? Estas personas que se organizan en centros sociales, que por supuesto se desalojan para evitar esa rebeldía al mismo tiempo que se vende,
y las personas de origen migrante o racializadas, porque siempre hablamos de origen migrante, pero las personas racializadas son también las personas gitanas, que son expulsadas también de los barrios en los procesos de gentrificación y de turistificación, ¿no? Entonces me parece muy, muy importante señalar esto, ¿no? Cómo se convierte, se vacía de vida precisamente el lema o la marca que se vende, porque para quienes lo vivimos es bastante doloroso. Pero bueno, ahí estamos. No sé si me queda más tiempo. Si me queda más tiempo yo sigo hasta que me digáis. Vale, a mí lo que me parecía importante debatir hoy también o poner sobre la mesa, no sé si nos dará tiempo a debatirlo, es esta pregunta que creo que ha dicho Laura Pérez al principio, que es, a ver, con la pandemia nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en los barrios del Distrito Centro en Madrid hay muchos en los que ya la ratio de personas residentes y personas de paso pues es claramente, no vive casi nadie, vaya. Entonces, ahora mismo, este verano, al no haber turismo, son barrios vacíos, literalmente vacíos, con espacios públicos privatizados, plazas llenas de terrazas, con mesas vacías, ¿no? Entonces, esto te impacta bastante porque ves lo despoblado que ha quedado la cosa, pero creo que con todo el drama social, económico que supone la cantidad de puestos de trabajo que caen, la gente que se queda sin renta y tal, es una oportunidad para darle la vuelta a este modelo de especulación que se llama turistificación, que es no sostenible, que es en ningún punto democrático en absoluto y que arrasa con las ciudades en forma de un vaciamiento que ya veremos cómo revertimos, ¿no? Pero que se puede revertir. Me apetecía hacer esta pregunta, no creo que me dé tiempo a empezar a dar ideas de cómo pienso o cómo pensamos desde la visión de Bas que se puede ir iniciando ese tránsito, así que esto ya lo dejo para el debate. Muchísimas gracias, Marisa, interesantísimo, y ya estamos viendo que están apareciendo preguntas respecto a todo lo que nos vais explicando. Las siguientes ponentes son Julia y Àngela, que vienen en representación de la Filadora, la Asamblea Feminista del Poblenou de Barcelona, un colectivo de mujeres lesbianas, trans y bisexuales del barrio del Poblenou, y es un espacio de cuidados y seguro donde compartir experiencias y hacer frente a los actuales sistemas de opresión heteropatriarcal y capitalista, así como otros ejes de opresión que pueden sufrir las mujeres, el fascismo, el racismo, el clasismo. La Filadora trabaja para conseguir que el Poblenou sea un barrio feminista y empoderarse colectivamente. Muchas gracias, Filadora, cuando queráis. Hola, bon dia a totes. Com bé ens heu presentat, som la Júlia i l'Àngela. Som companyes de la Filadora, l'Assemblea Feminista No Mixta del Poblenou. Doncs bé, mireu, aquesta neix fa uns 3 anys, aproximadament el 2017, una mica amb la intenció de crear un espai d'autodefensa, però sobretot de resistència feminista dins del barri, així com també per generar contingut per les veïnes que hi viuen. Llavors, per començar una miqueta la nostra intervenció, jo us explico una miqueta el context o quina ha estat la situació del barri en els darrers anys, també perquè pugueu entendre millor la situació actual que us explicarà ara la Júlia. Doncs mireu, el Poblenou fins als anys 60 havia estat un barri força humil, molt més desvinculat de la ciutat del que ho està ara. Llavors, a partir dels anys 60 comença una fase de degradació i desinversió del sòl. De sobte es comencen a crear espais més insegurs, espais més marginals, més bruts, fins i tot es podria dir que es creen espais de marginació social. Aquesta fase dura uns 30 anys, ja que el 1992, en honor a les Olimpiades, es crea la Vila Olímpica del Poblenou. Llavors, de sobte el barri passa a estar obert al mar i passa a estar connectat amb la ciutat, de forma que es torna molt més atractiu. En uns 3 anys més o menys, el preu del sòl puja en un 50%. Llavors és aquí quan comencem a parlar de l'expulsió progressiva de les veïnes originàries del barri. Heu de pensar que fins llavors Poblenou havia estat un barri molt industrial, amb un potent sector tèxtil, on la majoria de treballadores eren dones. A partir d'aquí ja Poblenou deixa de ser perifèria de Barcelona i es comencen a implementar altres grans canvis urbanístics, com per exemple la finalització de la Diagonal, com bé ha dit el Marc abans, i la conseqüent celebració del Fòrum de les Cultures. Tot i així, el canvi més sonat de tots, que suposo que el coneixereu, és l'anomenat 22@, perdoneu, que és un projecte que actualment encara està en desenvolupament i bàsicament té una miqueta la idea de crear un districte
format per illes singulars, però que estiguin totes orientades molt a la modernitat. Sobretot té la idea que aquests edificis que es creen i es construeixen siguin ocupats o es posin a disposició d'empreses més innovadores del sector TIC. Llavors, què passa amb tot això? Amb tot això, el que ve a passar amb tot aquest procés de gentrificació, resulta que tots els espais o tots els solars que havien estat abandonats en els darrers anys, o fins i tot en les darreres dècades, comencen a ser destinats per usos que realment no responen a les necessitats de les veïnes que vivim al barri. Per exemple, es creen llocs de treball o es construeixen habitatges que nosaltres mateixes no podem ocupar. La situació actual del barri quina és? Primer, que s'està destruint el teixit social del barri, de diverses maneres. No només s'està expulsant a les veïnes del barri dels nostres habitatges, sinó que també se'ns està expulsant dels espais de socialització, com per exemple el cas de la Rambla. Fa uns anys era un dels espais més centrals de socialització veïnal, però en els últims anys, amb l'especulació que s'ha fet en els locals, s'ha convertit en un espai poblat de terrasses que fa molt més difícil que s'hi pugui passejar i, a més, els alts preus dels locals fa que no siguin viables perquè hi puguin consumir quotidianament les veïnes del barri. Per tant, se'ns ha expulsat d'aquest espai i ens movem en altres espais com més perifèrics de Poblenou i ja no podem utilitzar aquest espai com s'utilitzava abans com un espai central de socialització. Per altra banda, se'ns expulsa les nostres vivendes a través de la turistificació, la creació d'hotels, de pisos destinats a pisos turístics. Els comerços cada vegada estan més destinats a altes rendes i també els fons d'inversió que especulen amb les vivendes de Poblenou fan que se'ns acabi expulsant de les nostres vivendes. Per altra banda, les joves del barri, si es volen independitzar, han de marxar del barri. No tenen la possibilitat, en la majoria dels casos, de quedar-se dins del barri i independitzar-se a la vegada. Després, parlant del paisatge urbà del barri, actualment és una amalgama de zones que estan completament abandonades i en desús i de zones que estan renovades i modernes. Què passa? Que amb alguns d'aquests solars, que n'hi havia moltíssims al barri, que havien estat en desús durant dècades, havien sigut ocupats per les veïnes del barri i havien sigut destinats a espais d'autogestió per suplir les necessitats que les veïnes necessitaven, que la pròpia administració no s'havia preocupat de construir infraestructures per nosaltres. Què passa? Que aquests espais estan sent expulsats ara, perquè aquests solars es volen destinar a usos que no estan pensats per nosaltres. I, per exemple, un cas molt nou, un exemple d'hort urbà molt nou, és l'Hort Fortalesa, que va ser ocupat aquest febrer del 2020 per protestar contra la construcció d'una residència d'estudiants, que seria un nou procés gentrificador, perquè, novament, és un espai que no està pensat perquè l'ocupin veïnes del barri, sinó perquè vinguin a viure persones amb un nivell adquisitiu més alt. Per exemple, un altre exemple d'aquesta amalgama de zones que estan en desús i després passen a ser destinades a persones de molt alt nivell adquisitiu. Jo, quan vaig venir a viure al barri, quan era petita, el meu edifici estava sol. Tot al voltant del meu edifici eren tots solars que van estar molt temps abandonats i van ser ocupats per horts urbans i s'hi van crear horts urbans autogestionats per les veïnes. I en els últims anys, tots aquests horts urbans han sigut expulsats i s'han utilitzat per construir vivendes de luxe on ara hi viuen persones d'alt nivell adquisitiu i que estan en contrast amb les veïnes que ja hi vivíem, que tenim un nivell adquisitiu mitjà o baix. Per altra banda, la ciutat en si és un espai patriarcal. Per què? Perquè l'urbanisme tradicional estava pensat per suplir les necessitats tradicionalment masculines, que seria anar a treballar. I llavors l'espai urbà era un espai del qual la dona quedava exclosa i no se la tenia en compte a l'hora de planificar, diguéssim, la ciutat i la seva funcionalitat. Què passa? Que la gentrificació empitjora molt més aquesta sensació d'exclusió, perquè al fer fora els veïns, les veïnes i els veïns i els comerços que estan arrelats al barri, augmenta aquesta sensació d'exclusió, perquè se substitueixen per solars buits o
edificis buits per l'especulació o hotels, oficines que estan buides durant la nit, naus buides. Per tant, augmenta aquesta sensació de desarrelament i d'inseguretat a l'hora d'anar pel carrer com a dones. Després també la teoria ens diu que com que vivim en una societat patriarcal, les dones són més vulnerables a patir els efectes negatius de la gentrificació per les rendes més baixes. I això, en la realitat, veiem que realment és així, perquè les nostres companyes de Ens Plantem, que és la plataforma del barri que es dedica a parar desnonaments, ens expliquen que totes les persones que acudeixen a elles són dones i que en un 90% són racialitzades i tenen menors a càrrec i també algunes vegades tenen problemes de comunicació perquè no es poden comunicar bé en català i en castellà. I que aquest mateix fenomen es repeteix en els altres sindicats del territori, que sempre són dones les que necessiten l'ajuda i les que van a les assemblees i les que fan el moviment de resistència contra la gentrificació i contra els desnonaments. Doncs molt bé, com bé ha explicat la Júlia, aquesta és una miqueta la situació actual del barri. Llavors, ja per anar finalitzant, volíem donar les gràcies perquè ens hagueu convidat a participar en aquesta taula rodona. També volíem dir que hem trobat una miqueta a faltar que ens tingueu en compte a l'hora de realitzar l'estudi, també perquè, com que som l'Assemblea Feminista del Barri i és un estudi de gentrificació i gènere, creiem que tenim algunes coses a dir. I llavors, ja per concloure la nostra ponència, volia llançar una espècie de pregunta que després podem debatre una mica en la ronda de debat, que la diré en castellà i en anglès per tal que m'entengueu totes directament, que vindria a ser: ¿conocemos realmente el coste de transformar Barcelona en una ciudad globalizada y moderna? Do we know the real cost of transforming Barcelona into a globalized and a modern city? Moltíssimes gràcies i això és tot. A vosaltres, filadora, i prenem nota de tot el que heu comentat. Para cerrar esta mesa redonda virtual, estamos muy contentas de poder contar con el Departamento de Mujeres del Gobierno de Viena. En nuestra dirección seguimos con especial interés las actuaciones vienesas, sobre todo en materia de urbanismo, de género y transversalidad de género. Ricarda Goetz trabaja en este departamento, que entre otras cosas es responsable de las casas de acogida y las líneas telefónicas de emergencia 24 horas para mujeres en situación de violencia, y también coordina estudios y realiza proyectos y campañas de sensibilización para la ciudadanía de su ciudad. Ricarda lleva 5 años trabajando en el área de investigación del departamento y es su representante internacional. Además, coordina la red de ciudades FemCities para facilitar el intercambio de buenas prácticas entre ciudades. Muchas gracias, Ricarda. Puedes empezar cuando quieras. Thank you for the kind introduction, Sonia. Muchas gracias por esta amable introducción. Gracias también a los que me han precedido en el uso de la palabra. Muchas gracias por la traducción, que me ha sido muy útil. También una perspectiva muy diferente ahora. Evidentemente, sí, soy investigadora también con los datos y, por tanto, me ha gustado mucho la presentación de estos estudios porque los datos son necesarios para que los políticos tomen decisiones a partir de los hechos factuales. También tenemos un enfoque diferente en la ciudad. Viena es como Barcelona en el sentido que hay más mujeres que hombres. No sé por qué tenemos la mayoría y siempre nos tratan como minorías. Somos la mayoría en nuestras ciudades. Es lo mismo en Barcelona. Tenemos una mayor esperanza de vida y, por tanto, las mujeres mayores hay una gran cantidad de mujeres. La gentrificación está claro que todavía es pequeña. Hay un par de razones. Creo que lo hemos hecho bastante bien. En primer lugar, tenemos muchas viviendas sociales. El 24% de las viviendas son sociales en Viena. Hay algunas para la gente con muy bajos ingresos. Quizás no tienen las viviendas más nuevas, pero las nuevas viviendas que tienen apoyo social.
Y también tenemos otros sectores, el sector privado, inversiones privadas también. Otra razón por la que Viena no ha tenido tantos problemas con la gentrificación es porque tenemos servicios de cuidados que están bastante disponibles y bastante distribuidos en la ciudad, no en el centro. Una tercera razón es la buena red de transporte en Viena, que hace que la gente sea más flexible para desplazarse. Antes de construir un nuevo barrio, primero nos aseguramos de que llegue el metro. Esto es que evite directamente los desalojos, pero si creas esta red de transporte, pues es muy importante. No se trata de construir barrios a los que nadie pueda ir a trabajar o desde los que nadie pueda moverse. La gentrificación existe en algunos barrios más que en otros. Tenemos 23 barrios en Viena, pero os puedo decir que nadie puede permitirse vivir en el distrito 1, en el primer distrito, en el primer barrio. Siempre hubo algunos barrios que estaban reservados para los ricos, digámoslo así. Lo que hemos hecho bien es que hay viviendas sociales en cada barrio y hay procesos de renovación. La ciudad de Viena impone una restricción. No puedes construir 10 inmuebles de lujo, por ejemplo, en un barrio. Me ha gustado la introducción que la ciudad, en el sentido que no es neutra desde el punto de vista de género. Es importante reflexionar sobre esto. Todos nos paseamos y cruzamos la ciudad, pero los estudios han demostrado que el movimiento de las personas, de los hombres y las mujeres, son diferentes. Y las necesidades también. Por ejemplo, en Viena muchos hombres van en coche más que las mujeres que cogen el metro. Hoy, desgraciadamente, Eva Kael no puede estar con nosotros. Ella ha trabajado sobre este tema desde 1991. Ella ha creado una exposición en 1991. ¿A quién le pertenece la ciudad? Ya en 1991. Y evidentemente fue criticada. Bueno, ¿qué es lo que quieres? Unas casas de color rosa o unas aceras rosas. Bueno, pues ¿por qué no? Nosotros tenemos una app donde cuando ves un barrio y quieres decir algo, quieres comunicar algo, tienen que comunicar, tienen que reaccionar. La toma de conciencia es muy importante. Es muy importante que las ciudades y las zonas construidas tengan esta conciencia de que lo que van a construir va a tener un impacto en los chicos, en la juventud, en las mujeres y los hombres. La iluminación. No hay puntos oscuros en Viena, zonas no iluminadas donde no puedas ir. Los cementerios antes no tenían aseos y ahora sí hay una serie de procesos en los que la ciudad ha tratado de implicar a la gente que utiliza el espacio. Evidentemente, tenemos esta gentrificación. Los alquileres han aumentado. Cuando hemos escuchado la primera intervención, se decía que las mujeres gastaban el 40% de sus ingresos en la vivienda. Es lo mismo en Viena. Los hombres destinan el 30%. Como madre monoparental, ¿cómo puedes tener un piso de 3 o 4 habitaciones? Es imposible. Tenemos mucho apoyo en este sentido.
Hay organizaciones de base que tratan de hacer escuchar las necesidades de las mujeres. Hay varios proyectos para las mujeres y su desarrollo en los sectores de urbanización y de planificación. Cuando se quiere renovar algo en Viena, hay que incluir a la gente, hay que tener en cuenta a la gente que vive allí. Los desalojos, yo diría que no se producen porque las leyes que protegen a los arrendatarios son muy importantes, pero es verdad que personas que vivían en un barrio, pues a veces no se lo pueden permitir porque los alquileres han aumentado mucho. Lo que esperamos que va a continuar, espero que para Barcelona también, hemos creado un manual de urbanización. Está disponible en inglés, es muy básico. Creo que cuando empezamos algo de nuevo, no debemos centrarnos en un solo camino. Hay que tener en cuenta los diferentes movimientos o estudios que se hagan en otras partes. No solamente tener en cuenta estos hombres que pueden desplazarse por la ciudad. Me interesa mucho los datos cuantitativos. Nosotros tenemos 12 temas con 120 indicadores. El tercero está en camino. Seguramente podríamos volver a hablar de ello, cómo aportar unas políticas con buenos datos para que se pueda demostrar que hay que tener en cuenta a las mujeres. No es nada especial, no hablamos de lujo, debemos hacerlo. Es algo que es algo que es indiscutible. También hay ocupaciones de casas también para llamar la atención de los políticos, de los poderes públicos. La ciudad es responsable de y por sus habitantes. No podemos esperar que la gente pague simplemente sus impuestos sin tener tenida en cuenta. Puedo compartir el manual y el resumen del informe de monitorización también, si les interesa, y responderé con mucho gusto a vuestros comentarios o preguntas. Muchísimas gracias, Ricarda, por explicarnos la situación en Viena y cómo se está trabajando. Muchas gracias a todas también por mantener el tiempo. Ahora ya vamos a abrir el espacio de debate. Hemos ya recibido algunas preguntas, esto se está animando y os las quería trasladar. Marisa, voy directamente contigo porque hay varias preguntas para ti. Quizás lanzaría un primer bloque dirigido a ti y luego seguiríamos con otras preguntas para las otras ponentes. La primera pregunta sería, ¿no? Estabas comentando que la desertización, ¿no? de las zonas, de los centros, pues sería saber o conocer tu opinión, lo pregunta Laura, de qué tendríamos que hacer a partir de ahora, ¿no? en esta situación post-COVID-19 o aún codeando la pandemia con estos centros desérticos, ¿no? Cómo revitalizarlos. Otra pregunta para Marisa, de parte de Esteu Crusellas. ¿Cómo se podría hacer para que las mujeres que llegan fruto de la gentrificación se impliquen, ¿no? en el mantenimiento de las redes vecinales? Otra pregunta de Diego Jesús Maldonado. Decía, Marisa ha comentado, ¿no? que lo que se vende precisamente en Lavapiés es la diversidad, pero cree que al mismo tiempo la gentrificación es una forma de destruir esta diversidad. Y ya por último, para cerrar este último bloque, y ya te damos bastante faena, Marisa, es en relación con las redes sociales, si crees que se establecen redes sociales entre los residentes tradicionales del barrio y aquellos de mayor estatus. Muchas gracias. Vale, son muchas preguntas que
me cortas. A ver, ¿cómo revitalizar los barrios? Vale, pues en primer lugar, de una manera negativa quizá, o sea, no implementar políticas públicas que sigan incidiendo en priorizar el proceso especulador en vez del proceso de... Vale, aquí recupero algo que han hecho las compañeras de la afiladora, ¿no? Y también había dicho antes Marc, los procesos de gentrificación vienen de largo, ¿no? Lavapiés también era un barrio muy degradado, bueno, muy abandonado por las políticas públicas y muy empobrecido. Lo curioso es que cuando empieza el plan de rehabilitación en el 98, este plan de rehabilitación que uno agradece, ¿no? Dice, qué bien, por fin nos vamos a librar de las infraviviendas, de los espacios públicos sin luz, de esto va a mejorar y la gente pobre merece tener una mayor calidad de vida y un barrio en el que se puede habitar, ¿no? Con seguridad. Y cuando hablo de seguridad no policial, sino, ¿no?, mayor nivel de vida, mejores condiciones materiales de vida. ¿Qué es lo que hacen? Esto lo pongo como ejemplo porque de verdad me parece una cosa a estudiar, ¿no? Cuando han hecho las compañías la pregunta de cuál es el coste de que Barcelona se convierta en una ciudad global, bueno, pues yo creo que estas políticas públicas, al menos en Madrid, han incidido mucho en el proceso, ¿no? Por ejemplo, en el plan de rehabilitación se da un dinero para la rehabilitación de los edificios, para terminar con las infraviviendas, y un 60% del dinero es público, ¿vale? Ese dinero público que yo uso para rehabilitar el edificio y que pienso que bien, porque la gente mayor, las mujeres mayores, la gente mayor en general va a poder tener un ascensor o va a poder tener un portal bien, ¿no? O va a poder tener una calle más tal. A los 5 años tú puedes vender tu casa a precio de mercado. Esto se puede llamar de 1000 maneras, pero fundamentalmente es una expropiación de dinero público para beneficio privado. Porque si tú rehabilitas una vivienda con dinero público y luego la vendes a precio de mercado, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Has convertido esas infraviviendas en las que vive la gente pobre, las expulsas y traes a turistas que son los que se van a beneficiar de las mejores condiciones del edificio, de su ascensor, Entonces, primero, no hacer políticas públicas que sigan incidiendo en este modelo de especulación, ¿no? Y de convertir los centros y las ciudades en marcas para vender hacia afuera, ¿no? Luego, políticas positivas, pues yo creo que aprovechando este vaciamiento y como han explicado antes, nuestros locales que tú vas viendo que se quedan vacíos, que los locales de tus propios amigos pues van quebrando y se tienen que ir, yo creo que había que hacer un impulso a una economía más diversificada que produzca esos bienes y servicios de forma cooperativa, no dirigidos exclusivamente al turismo, ¿no? Hay que diversificar y pensar en cómo se genera y se dan ayudas legislativas y económicas para que haya otro tipo de proyectos sostenibles y que pongan más la vida en el centro, ¿no? Y no la sustracción de beneficio. Hacer real el derecho a la vivienda, ¿no? Esto en Barcelona, en Cataluña acabáis de regular los alquileres, que felicito al sindicato desde aquí y a todos los que lo habéis hecho posible, porque eso es un gran éxito. Pero bueno, Viena tiene la fórmula, ¿no? Si tú tienes un parque de vivienda pública en régimen de alquiler que hace que las viviendas son accesibles para todo el mundo, limitas la expulsión de manera radical y las recetas, digamos, lleva dándolas aquí la PA desde el 2009 y luego el sindicato de inquilinos, ya está claro, para no especular, tiene que haber un parque de vivienda pública suficiente, como tienen en Viena, tiene que haber una regulación de los precios de alquileres, tiene que haber un stop de desahucios completo mientras no haya alternativa habitacional, no sé, hay un montón de cuestiones que ya se han planteado, que en Cataluña tenéis una ley de vivienda que recoge en buena parte estas medidas, desde luego en Madrid os aseguro que no. Entonces, el sector productivo, el derecho a la vivienda, el acceso a renta. Esto es una medida un poco más controvertida de distribución de la riqueza, pero a mí me parece esencial, que es la renta básica universal, y más en el momento que estamos, de trabajos uberizados, de crisis bien gorda que nos viene encima. Yo creo que esta sería una manera de redistribuir la riqueza que nos permitiría a mucha gente emanciparnos, ¿no?, de esos trabajos que ahora mismo más generan working poor, ¿no?, o generan más pobreza y tiempo ocupado y alienado que realmente posibilidad de producir cosas que tengan sentido para mejorar la sociedad en realidad, ¿no? Bueno, esto con la primera pregunta, o sea que voy a ir muy rápido. A ver,
La pregunta de implicación de las mujeres que vienen a los barrios no entiendo muy bien. Las mujeres que vienen aquí a trabajar y demás, nosotros hay lugares en los que nos cruzamos, ¿no? Pues en los espacios que trabajan con personas sin papeles hay personas que llegan al barrio y se implican. Pero bueno, las personas que vienen a trabajar de fuera del barrio en general se implican en sus barrios. Esa es la verdad. ¿Eso quiere decir que no tenemos espacios de pelea o de organización diversos? No, son difíciles, pero los hay. La lucha por la vivienda siempre es un espacio diverso. En bloques en lucha hay sobre todo mujeres, como he dicho antes, y hay mujeres gitanas, hay mujeres migrantes y demás. ¿Se mezclan con personas de más renta? Sí, porque sobre todo con la crisis de los alquileres, la composición que viene sí que es más jóvenes de clase media con retribuciones más altas. Y ahí se mezclan y esa mezcla es buena, porque genera, no sé, lo que yo llamo afecto político, ¿no? Que realmente te importe lo que está pasando a tu lado y tus vecinos y luches porque no se expulse a nadie del barrio en el que vives, ¿no? Y luego había una última pregunta que no me ha dado tiempo a apuntar. Había una cosa que decía Iván Murray con esto de cuando empezó lo del COVID y la crisis, bueno, ahora que todo el mundo está alarmando, el turismo cae, ya no hay turistas a España y todo esto, y él decía que esto era como el Lehman Brothers en el 2008, o sea que realmente es una crisis muy gorda, porque esta es la especialización del país, ¿no? Del turismo y la inversión inmobiliaria. Entonces ahí podemos seguir hundiéndonos, que parece lo que está pasando, porque en Madrid, por ejemplo, ahora, por supuesto, los Airbnb no tienen vida, pero se siguen comprando los grandes propietarios, los fondos de inversión, como han hecho las compañeras, están comprando para reformar y vender a precios más altos después. Entonces, ¿cómo detenemos eso, no? Vale, muchas gracias, Marisa. Como tenemos preguntas para otras compañeras, si acaso pasamos la palabra a otras. Georgina Monge nos pregunta, especialmente a las compañeras de la afiladora, ¿qué propuestas hacéis en la situación actual, ¿no? ¿Cuáles serían vuestras propuestas? Bueno, pues actualmente todavía nos estamos formando. Aún así, se propone, o sea, se ha propuesto que este año nuestro eje transversal de trabajo sea la gentrificación en el barrio, aunque lo que sí que podemos ver muy claramente es todo esto que está relacionado con los espacios pues, colectivos, como por ejemplo son els horts urbans, que son espacios donde mucha gente joven, también gente un poquito más mayor, pues va allí y son espacios sobre todo pues muy autogestionados. Entonces, las principales propuestas vendrían a ser más vinculadas a esto de que se deje de especular con estos terrenos que realmente sí que cubren las necesidades que nosotros necesitamos. Y luego también hay el otro tema que sería un poco pues revisar estas rutas críticas o estos puntos más críticos, estas calles que por las noches no hay nadie, que yo muchas veces volviendo pues de la universidad, que vuelvo un poco tarde y tal, me siento insegura. Entonces, en todas estas zonas sí que se tendría que revisar mucho pues estas condiciones de seguridad, como por ejemplo el alumbrado de las calles y demás. Sí, también otro ejemplo es, por ejemplo, de espacios que son de autogestión de las vecinas y de la gente joven también, que no se nos está dando estas infraestructuras, aunque las pidamos muchas veces o requieren mucha lucha por nuestra parte. Por ejemplo, hay un espacio del Casal de Joves de Poblenou que se llama Can Ricard, en el que está desde hace años está autogestionado por los jóvenes de Poblenou, pero una parte de este edificio, porque era una antigua fábrica que luego se cedió, una pequeña parte se cedió a estos, al Casal de Joves, toda una parte del edificio se estaba destruyendo y estaba en muy malas condiciones y entonces no se estaba recuperando para que no se cayera a trozos y no ha sido hasta ahora, después de mucha insistencia, no solo del Casal de Joves, sino de otras organizaciones que estaban en Can Ricard, que se está por fin remodelando y ya veremos a qué se destina esta parte que el Casal la está reclamando para uso autogestionado de los jóvenes, pero aún no está claro a qué se va a destinar este espacio que por fin, después de mucho tiempo, se está remodelando porque se estaba cayendo a trozos. Y bueno, Sí, básicamente.
Sí, es un poquito esto. Más que nada, pues nos gustaría dejar también un poco abierta esta línea de diálogo, bueno, con el ayuntamiento, porque creemos que tenemos aportaciones a hacer. Ahora mismo pues empezaremos esta campaña que consiste en hablar con las distintas vecinas del barrio también para ver un poco cuáles son sus preocupaciones y sus necesidades. Y pues nada, decir que de cara al año que viene pues estamos disponibles pues para cualquier colaboración o cosa que necesitéis. Muchísimas gracias, porque realmente os tomamos la palabra y esperemos que podamos seguir colaborando. Ahora tenemos un par de preguntas para Ricarda. Una nos la hace Conchita Díaz, que comenta que en Barcelona se está haciendo un esfuerzo importante para aumentar el parque público de vivienda, pero que se venía de una situación de prácticamente que no existía, ¿no? Vivienda pública. Entonces, ¿qué se puede hacer, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar en esta línea? Y luego, por otro lado, Marius nos pregunta que si nos puedes explicar un poco más cómo trabajáis los datos, ¿no? De que disponéis y acerca de una guía que comentabas, si nos puedes también explicar un poco más. Gracias. Thank you for the question. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, no trabajo en el sector de la vivienda, pero os puedo sugerir, os puedo hablar de otra ciudad. Sé que hay leyes muy restrictivas en Viena. Por ejemplo, si renuevas un edificio que había sido construido antes de 1945, aplica una ley diferente. Por tanto, hay diferentes leyes según el caso. En cualquier caso, hay una demanda en la Unión Europea para más vivienda social, porque mucha gente viene a aprenderlo, pero es una cuestión política. Si la ciudad de Barcelona dice, vamos a crear este nuevo barrio, evidentemente no hay que dárselo a la gente más pudiente, la gente con mayores recursos. Tiene que haber una voluntad política de tener un barrio diversificado, ya sea nuevo o ya sea renovado. Y en cuanto a la segunda pregunta, con los datos disponibles. Es muy interesante esta pregunta porque lo que tratamos de hacer muchas veces, evidentemente, creamos nuevos datos. Lo hacemos ahora con las mujeres discapacitadas, por ejemplo, porque tenemos más datos cada vez al respecto. Pero la monitorización de género, pues cogemos los datos del transporte público, de la policía, etcétera, y comparamos hombres y mujeres. Y entonces los resultados los devolvemos a los responsables expertos. Y si los datos me dicen que las mujeres se sienten inseguras en este barrio, pues entonces vamos a hablar con los responsables del distrito y decirles, tienes que hacer algo, tienes que iluminar más las esquinas o las calles con las lámparas, con lo que sea. En cuanto a la guía que comparto con ustedes, está en inglés, ha sido realizada por expertos en desarrollo urbano, desarrollo de género, sobre lo que se necesita en la ciudad. Yo siempre digo 4 cosas. Tenemos el derecho de ser vistas, de implicarnos, tenemos el derecho de tener acceso a los mismos recursos y también de tener acceso a una representación especial. Las nuevas ciudades o los nuevos espacios, las nuevas calles, ahora tienen el nombre de mujeres, porque no era así hasta ahora. Hay un estudio sobre el tiempo y el movimiento, ver qué desplazamientos hacen los hombres y las mujeres en función de los grupos de edad. ¿Están desplazándose mucho en este o en este otro barrio? ¿Cuáles son sus necesidades? Y creo que hay que invitar a la gente que utiliza el espacio público. La ciudad de Viena ha cambiado la zona de Räumen. Hay muchos
hombres mayores que juegan a cartas, hay pues chicas que se toman algo juntas. Lo que hemos hecho, hemos invitado a estos grupos para preguntarles qué necesitáis para recrear un poco estas vivencias. Lo que debemos aprender es que debemos, como decían las colegas de la afiladora, debemos implicar a la gente que vive en esos barrios y preguntarles lo que necesitan. Si necesitan dinero para las pensiones, habrá que dárselo. Tiene que haber voluntad política. Ya sé que esto requiere mucho tiempo implicar a los sectores públicos, pero realmente vale la pena y compensa. Muchísimas gracias, Ricarda. Y tenemos un par de minutos más para una última pregunta que dirigiría a los compañeros de WACU. Que Marc, antes hablabais, ¿no? de Marc y Gabriela, pero antes hablabais de que, bueno, pues que muchas de las mujeres que llegan fruto de la gentrificación también son sensibles, ¿no? a las luchas o a la realidad social, ¿no? del barrio. Entonces, ¿cómo se podría hacer que sean aliadas, ¿no? en esta lucha contra la gentrificación y en el mantenimiento de las redes en los barrios o en el Poblenou, en este caso? Quien quiera de los dos. Gracias. ¿Cómo implicarlas? Bueno, lo que estamos diciendo es que ya en muchos casos ya están implicadas y precisamente es esta sensibilidad hacia estos temas comunitarios las que también los llevan, vienen atraídas al barrio, ¿no? Es decir, por eso yo más que en este aspecto, que me parece muy importante, pero creo que hay que rescatar un poco lo que están diciendo todas las intervinientes, ¿no? Desde Marisa hasta las chicas de la afiladora, ¿no? Que es un tema holístico, es un tema relacional, es un tema donde todo está atado, asociado y es interdependiente. No sirve de nada actuar en ámbitos parciales. Hay que hacer una apuesta decidida y yo creo que a veces desde las instancias municipales no existe esta apuesta decidida. Se necesita un frente común, estratégico, y una demostración es, por ejemplo, cómo solo hay este espacio dedicado a la gentrificación y al género y donde no hay proyectos de investigación que se estén dedicando a eso. Entonces, vamos a hacer un frente común. La desertificación que comentaba Marisa, hay que cambiar el modelo socioeconómico, hay que cambiar el modelo urbano. ¿Cuál es el modelo de ciudad que promueve este ayuntamiento que teóricamente es sensible a estos temas? ¿Cuál es el modelo de ciudad? Lo único que vemos por el momento es como el 22 precisamente intenta trabajar sobre la comunidad, pero desde un punto de vista inverso al que estamos hablando ahora. No del cuidado de la reproducción social y de poner los cuidados al centro, sino de intentar extraer el talento y el valor de la innovación, ellos mismos lo llaman distrito de la innovación, hacia esto. Hay que apostar, como diría Marisa, por el tema cooperativo, por el tema de la economía social y solidaria. Solamente así revertiremos este modelo. Pues muchísimas gracias. Gracias a todas las preguntas, las aportaciones, la participación, gracias a las ponentes, a estas propuestas también de Frente Común, en las que nos sentimos muy aludidas y nos gustaría también poder participar. Estamos llegando al final de este segundo webinar sobre gentrificación y género y tenemos que disculpar a Janet Sanz, la teniente de Alcaldía de Ecología, Urbanisme, Infraestructuras y Movilidad, porque no podrá realizar la clausura, así que yo seré muy breve. El Plan per la Justícia de Gènere, el instrumento fundamental de este ayuntamiento para el desarrollo de políticas de igualdad de género en nuestra ciudad, y que de hecho estamos a punto de comenzar su evaluación porque finaliza este año. Este plan tiene en su eje de barrios habitables e inclusivos dentro del ámbito ecología y espacio urbano el objetivo de abordar la acción contra la gentrificación desde una perspectiva de género. Queremos pensar que con estas dos investigaciones que hemos presentado en sendos webinars hemos podido contribuir como mínimo a visibilizar los impactos de la gentrificación en la vida de las mujeres. Nos parece que estos estudios, que por cierto ya tenéis a disposición en la página web
la versión completa y reducida a partir de hoy, sí, a partir de ya en breve, ¿no? Pensamos que ayudan a ampliar el conocimiento de los efectos de la gentrificación en clave de género, mostrando las luchas y las estrategias feministas que buscan contrarrestarla y que, como hemos visto, son absolutamente necesarias. Así que hemos arrojado algo de luz a este fenómeno apenas estudiado en clave de género y ahora estamos ante el siguiente paso, el más importante, continuar con las líneas planteadas, dar respuesta a los retos, muchos de ellos los habéis identificado hoy aquí. Por tanto, tenemos que definir e implementar actuaciones públicas para frenar este proceso de gentrificación, trabajando por barrios que no expulsen a quienes son más vulnerables y garantizando lugares donde vivir vidas saludables, felices y plenas. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.